vitaminas. Primero, que ustedes sepan cuál es la estructura química de la vitamina, cómo la consumimos en los alimentos, cómo la encontramos, ¿ok? Y cuáles son esos alimentos, cuáles son esas fuentes de donde yo puedo tomar las vitaminas. Describir el proceso que sufre esa vitamina que yo me como para convertirla en su forma activa, en su forma coenzimática, ¿ok? Porque así como yo me la como, no está lista para actuar. Ahora, cuando ya tiene su forma activa, deben saber el papel que cumplen como coenzima. Es decir, qué tipo de reacciones, en qué tipo de reacciones participan. Y eso nos lleva al tercer resultado de aprendizaje, que es tener claridad sobre qué pasa si no tenemos suficiente cantidad de esa vitamina en el cuerpo humano. Eso es lo que necesitamos que ustedes alcancen tanto en la clase de hoy con las hidrosolubles como mañana en la vida. ¿Ok? Entonces, definición de vitamina. Si descompongo la palabra vida. Y eso de amil es porque su compuesto químico, su estructura química, tiene nitrógeno sin ser proteína. Entonces, es un compuesto que tiene nitrógeno y que es importante para sostener la vida. ¿Por qué es importante para sostener la vida? Porque actúa en reacciones enzimáticas, colaborándole a la enzima. Entonces son importantes para distintas reacciones que mantienen todas las actividades vitales como el crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, un paciente que no consuma vitaminas es un paciente desnutrido que puede morir. Y, ojo, característica clave, no la sintetizamos. Toca tomarla de los alimentos. Sin embargo, hay una sección pequeñita que yo les voy a decir, mira, cierta cantidad, aunque muy pequeñita, la podemos sintetizar nosotros. En el caso de la vitamina B3, la niacina. Pero sintetizamos muy poquito, igual toca consumirla de los alimentos. Y ahí abajito les puse, no produce energía. Entonces hay muchos mitos detrás del consumo de suplementos de vitaminas. A veces ustedes van a tener un paciente y ustedes les dicen, mira, necesitamos que te tomes este suplemento de vitamina complejo B, por ejemplo. Y el paciente no, una mujer, de pronto nosotras que estamos tan pendientes de la figura, entonces no, es que me engordo, la vitamina no engorda. ¿Por qué no engordan? ¿Qué explicaciones van a dar ustedes como médicos? No producen energía, no son fuentes de energía directamente. No son sustratos a partir del cual nosotros vamos a tener energía, como si lo son las grandes biomoléculas, los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Eso sí le dan energía. Que estos participan en reacciones en donde se obtiene energía es otra cosa, pero ellos en sí mismos no liberan energía. Entonces el paciente no va a gozar. Ustedes tenían, ya conocen la clasificación de hidrosolubles y liposolubles, y no es más que recordar que las hidrosolubles pueden ser transportadas en el plasma sin ayuda de nada porque se pueden disolver en el agua. En cambio, las liposolubles no, entonces necesitan de una proteína que las transporte en el plasma. Se excretan por vía renal, por la orina, las hidrosolubles, mientras que las liposolubles se almacenan en el tejido graso. Entonces es más probable que se genere toxicidad en el caso de las liposolubles. Ahí sí quiero hacer una aclaración. Las hidrosolubles sí me pueden causar problemas por aumento, pero por aumento en circulación. Por ejemplo, la vitamina C es hidrosoluble, se excreta por el riñón. Y yo les dije, lo que perdemos es plata. No sé si fue a este grupo o al otro. Pero a mí de qué me sirve tomarme más de 1 miligramo. A mí de 1000 miligramos, perdón. A mí de qué me sirve tomarme más de 1 gramo diario si no lo voy a usar. Pero
Recuerden que las vitaminas C vienen en presentación masticable y rica. Hay unas que son en gomita para niños. Si el niño le roba a la mamá o al papá la bolsa de gomitas y se la come todo el mismo día, puede tener problemas del estómago porque es un ácido que le va a irritar la mucosa. Pero no porque la vitamina C se haya acumulado, sino porque llegó al cuerpo en ese momento en grandes cantidades. Entonces, en general, las vitaminas hidrosolubles, yo los voy a ir mostrando en cada caso particular, podrían algunas presentar problemas por altas dosis circulares, no tanto por almacenamiento. De ellas sí hay una que se nos almacena, que es la vitamina B12, e incluso la niacina en menor medida, pero también en nivel hepático puede causar daño hepático, el exceso de niacina. Pero solo esos dos casos puntuales. De resto, se excretan por orina rápidamente, pero ojo, si llegan en grandes dosis, pueden causar algunos problemas. A diferencia de las liposolubles, estas sí que se almacenan y puede causar daños importantes por toxicidad. Ahí tienen las clasificaciones, en esta tabla las tenemos también. O sea, cuáles son los tipos de vitaminas que pertenecen a cada grupo, eso es clave tenerlo claro. Entonces, las liposolubles, ¿cuáles? La A, la D, la E y la K. Las vemos mañana. Mientras que las hidrosolubles son dos. Complejo B, vitamina C. B y C. El problema es que el complejo es un complejo que tiene varias. Entonces ahí las tiene listadas: B1 la tiamina, B2 riboflavina, cuya forma activa es el FAD o el mononucleótido de flavina, B3 que es la niacina, cuya forma coenzimática es el NAD o el NADP, el B5 que es el ácido pantoténico, B6 piridoxina o fosfato de piridoxal fosfato, que es la forma activa. La B8, aquí hago la claridad, algunos autores la llaman B7, es la misma, B7, B8, otros la llaman la H, es la misma, biotina. B9, que es el ácido fólico, que ya hemos visto en clases previas que hay, y B12, la cianocobalamina. Entonces, hoy vamos a ver las hidrosolubles. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Qué necesitamos que ustedes tengan claro para cada una de las vitaminas, tanto las de hoy como las de mañana? Fuente, ¿en qué alimentos las encontramos? Características químicas de la vitamina, es decir, ¿cómo me la encuentro yo en el alimento? ¿Cómo la consumo en el alimento? Químicamente hablando. ¿Y qué tiene que sucederle para que se convierta en su forma activa coenzimática? Eso lo vamos a ver para cada uno y hay que tener claridad de eso. Tercero, obvio, ¿cuál es esa forma coenzimática que acabamos de construir? Cuarto, ¿cómo se excretan? Pero ya sabemos que convierte en ácido. Y quinto, ¿qué alteraciones se presentan? Por su deficiencia principalmente y en algunos casos por tener mucha cantidad circular. Mañana, ¿qué deficiencias se presentan? Por hipervitaminosis de la liposoluble. La toxicidad, ¿qué tipo de toxicidad? De tener claridad de eso. ¿Qué recomiendo yo? Ustedes llegan a la casa, pueden hacer un cuadrito comparativo con esos 5 aspectos para cada uno, por lo menos 4 porque la necesidad renal ya está clara. Para cada uno. Den respuesta a esos 4 aspectos y hagan estudiado vitamina. ¿Ok? Vamos a empezar con vitamina B1. Tiamina. Entonces, como tiamina, yo la encuentro en los alimentos. ¿Y cuál es la tiamina químicamente hablando? Aquí la tenemos señalada en esta estructura. Es tiamina. Pero hasta aquí no me sirve como coenzima. Tengo que agregarle 2 grupos fosfatos
que tomamos del ATP, se le transfiere a la tiamina y la convierto en tiamina-pirofosfato o tiamina-pirofosfato o pirifosfato de tiamina, como la quieran llamar. Esa es la forma consumida. Entonces es necesario que una vez la consumimos y la absorbemos, se le agreguen, se le transfieran 2 grupos fosfatos que se toman a partir de la lesión para activar. Como tiamina, ¿dónde la consumo? ¿En qué alimentos la encuentro? Carne de cerdo, vísceras de cualquier animal, cereales y legumbres. ¿Qué cantidad necesitamos? Los niños, 0.5 miligramos al día. Los adultos, de 1 a 1.5 miligramos. Ya sabemos cuál es la farmacoenzimática. ¿En qué reacciones participa? Descarboxilación. Conversión del piruvato en acetilcoa. Transcetoración, que son unas reacciones importantes en la vida de las cetonas fosfato que van a ver a partir de la próxima semana. Y metabolismo de aminoácidos. Entonces, cuando yo les hablo de descarboxilación, les estoy hablando de catabolismo. Yo necesito descarboxilar, sacar CO2, porque durante esos procesos yo puedo hacer oxidorreducción, sacar electrones de hidrógeno que se me van a convertir luego en ATP. Siempre que escuchan descarboxilación, son reacciones catabólicas. Yo convierto al piruvato en acetilcoenzima A mediante el proceso de descarboxilación y el acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs y obtengo energía. Entonces, esa descarboxilación, la tiamina pirofosfato la logra ayudando al complejo piruvato deshidrogenasa y, por otro lado, al complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Por qué digo complejo? Porque es un grupo de enzimas que hacen eso. La primera es la que convierte al piruvato en acetilcoa. Pero son varias enzimas. Y la tiamina pirofosfato participa en la acción de una de ellas. Hay más enzimas y más coenzimas. Pero con que falte una de esas, el complejo no actúa. Entonces es importante tener vitamina B1 disponible. Vamos a verla aquí, mírenla. Esta es la primera del complejo piruvato deshidrogenasa. Tiene las 3 enzimas piruvato deshidrogenasa. Es la primera y justo el pirifosfato de tiamina es la coenzima de ella. Pero tenemos otras 2 enzimas más, mírenlas aquí. Y tenemos 5 coenzimas. Entre ellas, la que nos interesa, la B1. Pero está FAT, lipoamida, coenzima A, que es el ácido pantoténico, NAD. Todas ellas, miren, ahí nada más hay 1, 2, 3 y 4 del complejo B. Se necesitan para que el complejo piruvato deshidrogenasa funcione. ¿Cuál es el objetivo del complejo piruvato deshidrogenasa? Convertir al piruvato en acetilcoenzima A. ¿Y por qué es que es importante el acetilcoenzima A? Para que ingrese al ciclo de Krebs y me dé energía. El otro complejo en el que participa el del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ahí no está por separadito todas las enzimas que participan, pero nuestra tiamina pirofosfato participa en este complejo. ¿Y cuál es el objetivo de ese complejo enzimático? Transformar al alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. ¿Dónde han visto ustedes esa reacción? ¿Dónde me han escuchado esa reacción? En el ciclo de Krebs también. Entonces son procesos catabólicos que tienen como objetivo obtener energía. Aquí, esta fotito que la vieron en el video, me muestra los 2 momentos en el que mi vitamina B1 participa. Allá lo tenemos a partir del piruvato, y ustedes saben,
lo tenemos después de la glucólisis. En este caso puntual, para convertirlo en acetilcoximada necesitamos la B1 y aquí en el ciclo de Krebs, la conversión de la fosfetolutara a COA necesita también de B2. Si no hay B1, no tenemos energía fuerte. Entonces vienen los problemas. ¿Qué problemas? Esto de la obtención de energía a partir de la glucólisis se da en distintas células. Pero lo que se entiende por el cuadro que se presenta cuando hay deficiencia de vitamina B1 es que principalmente se afectan estas reacciones que acabamos de revisar a nivel cerebral y a nivel cardíaco. A nivel cerebral y a nivel cardíaco. Entonces se produce cuando hay deficiencia de B1 una patología que se llama beriberi. Uno aquí le dice beriberi sin una palma. Pero realmente la enfermedad beriberi real precisamente toma su nombre de la palabra beri, del singalés, del idioma singalés, que es beri, que significa no puedo, no tengo fuerza. Por eso uno cuando le da la página dice tengo beriberi, pero de verdad no tiene beriberi, porque beriberi es esta enfermedad, por deficiencia de vitamina B1. Entonces tenemos dos subtipos, beriberi que conocemos como beriberi seco y el otro beriberi húmedo. Entonces, el seco es cuando el problema está en el sistema nervioso central, porque estos procesos de obtención de energía en esas células están cancelados porque no hay tiamina que los soporte. ¿Qué va a presentar el paciente? Miren, dificultad para caminar, pérdida de sensibilidad en manos y pies, esto es lo que conocemos como neuropatía periférica, no están funcionando bien los nervios periféricos, lo siente. O por el otro lado, un hormigueo en manos y pies. El contraste. Hormigueo, siente hormigueo, el paciente le llega a la consulta y le dice siento un hormigueo, vamos a darle un suplemento de complejo B. Por ahí hay una propaganda que sale, que ustedes lo ven, la persona va manejando bicicleta y siente que le pican las manos, los pies y presentan varias situaciones así y es para promocionar un multivitamínico. Pérdida de función muscular o parálisis de las extremidades. Confusión mental, alteración de la esfera mental, encefalopatía. Dolor, bueno, dificultad para hablar, nistagmo, que es el movimiento involuntario del globo ocular, de los ojos, y bueno, vómitos y algunos otros síntomas gastrointestinales, porque están coordinados desde el cerebro. El seco, el húmedo, ya el problema es más cardíaco. Entonces, si tenemos pacientes con problemas en dificultad para respirar, en algunos casos el paciente está en reposo y no va para respirar. En otros, no tiene problema solamente cuando se somete a actividad física. Edema, sobre todo en las extremidades inferiores, incremento de frecuencia cardíaca, cianosis, insuficiencia cardíaca congestiva y el paciente puede morir por falla cardíaca. ¿Ok? Ese es el húmedo. Menos frecuente, pero también se puede presentar síndrome Wernicke-Korsakoff. ¿Qué pasa aquí? No es que los dos cuadros sucedan al mismo tiempo, sino que un paciente con deficiencia de vitamina B1 que lo desarrolla empieza primero con el síndrome de Wernicke. Y si no solucionamos el problema, con el tiempo puede evolucionar a Korsakoff. Pero no suceden al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces es agudo, la fase aguda, Wernicke, encefalopatía. Entonces, encefalopatía, siempre que escuchen encefalopatía, ya indecentemente van a ver sistemas nerviosos, van a ver distintos tipos de encefalopatía, alteración del estado mental. Entonces, son pacientes que tienen confusión, anomalías del movimiento, que es la ataxia, movimiento corporal, postural, el nistagmo, que habíamos hablado del movimiento de los ojos, y ya, cuando pasa a la fase crónica, entonces ya tienen pérdida de memoria, demencia. Una complicación, aquí empieza con confusión y allá ya termina en pérdida de memoria. Entonces, demencia, que tiene pérdida de memoria y confabulación. ¿Confabulación qué es? Cuando él olvida episodios, se los inventa. Y
y al final termina teniendo que eso fue lo que sucedió. Y lo discute y lo sostiene. Y bueno, puede usar también con problemas cardíacos. Deficiencia de vitamina B1. Pasamos a la segunda, el complejo B. Vitamina B2, yo me la consumo como riboflavina. La riboflavina es la que está arriba de allá. Necesito hacer algunas modificaciones para que se convierta en su forma activa funcional. Entonces, en primer lugar, la flavoquinasa, flavo porque actúa sobre la riboflavina. Quinasa porque hace que, ¿qué hace una flavoquinasa? ¿Transfiere qué? Grupo fosfato. Se lo toma de la y se lo transfiere a la riboflavina. ¿Ok? Y los vamos a convertir en flavina mononucleótida. Ya está nuestra primera forma funcional. Por otro lado, a esas flavinas mononucleótidos también le podemos agregar la adenina. Ya no del ATP, sino del ADP, la adenina. Y ahora se llama flavina adenina dinucleótida, porque le agrega adenina. Esas son las dos formas funcionales. Entonces, cuando es flavina adenina dinucleótido FAT, ya saben ustedes bastante bien que participan en su reducción. Esta reacción, sobre todo la parte de oxidación, me ayuda a obtener energía, es decir, que participa el FAT en reacciones de catabolización. Y la flavina mononucleótido, por el contrario, participa en reacciones de anabolismo, es decir, síntesis. ¿De qué? De colesterol y a partir del colesterol de hormonas esteroides. ¿En qué alimentos lo tomamos? Leche, grano, leguminosa, huevo, carne, proteína animal y al fuente vegetal. ¿Cuánto se necesita? 0.5 miligramos a los niños, 2 miligramos a los adultos. Bueno, ejemplo de la participación del FAT en esas reacciones de oxidorreducción. Ustedes han visto, ya se lo mostré en otros momentos. La conversión del succinato fumarato o viceversa. Pero esa formación de succinato fumarato, gracias a la succinato deshidrogenasa, que recibe la ayuda del FAT como coenzima, ¿en dónde se da? ¿En qué ruta metabólica? En el ciclo de Krebs. Entonces, para la obtención finalmente de ATP, porque ese FAT reducido ingresa a la cadena respiratoria y se convierte en 1.5 moléculas de ATP. En promedio, 2 moléculas de ATP. ¿Qué pasa si tenemos deficiencia de vitamina B2, riboflavinosis? Miren, la riboflavinosis, el paciente tiene ojos rojos, párpados rojos y le duele. Tiene a nivel bucal unas llagas, el nombre correcto, úlceras, en la boca. Eso se conoce como estomatitis. Queilosis son esos brotes que ven aquí en la comisura de los labios. Y glossitis de la lengua, que es como una lengua acerezada, roja, inflamada y dolorosa. También dermatitis en cualquier parte del cuerpo, pero digamos que la que es más frecuente es a nivel de escroto o de vulva. Entonces, en estas características de su paciente pueden pensar en deficiencia de vitamina B2. Voy a hacer una aclaración también. De pronto un paciente que no tiene todo el tiempo, pero la mamá lleva al niño a la consulta porque tiene la quendosis.
¿cierto? Entonces, no, que tiene como reserva aquí en la postura del labio, el médico puede mandar un suplemento de proteína. Y eso lo ayudó, ya sabemos que iba a utilizar sobre todo vitaminas. Y anemia. La anemia, ¿por qué será? La anemia, ¿qué es? No tenemos glóbulos rojos suficientes, o sí tenemos glóbulos rojos suficientes, pero ellos tienen poca hemoglobina. Una de dos o las dos a la vez. Esa es la definición de anemia. En este caso puntual, se presenta la anemia porque los glóbulos rojos, vamos a empezar a decir lo siguiente, nuestras células, están expuestos permanentemente a radicales hidroxígenos, ya sea porque lo tomamos del ambiente, por la polución, la contaminación, o porque nuestras propias células lo producen por sus reacciones metabólicas. Y esos radicales libres de oxígeno envenenan a las células. Pero por fortuna, tenemos mecanismos en nuestras células que eliminan esos radicales libres, es decir, que son antioxidantes y mantienen a las células sanas. Uno de esos mecanismos es el glutatión. Entonces, el glóbulo rojo, que es el que me interesa a mí, tiene glutatión. Pero para que el glutatión cumpla con su misión de eliminar los radicales libres, tiene que reducirse. ¿Quién lo ayuda? La glutatión-reductasa. Pero la glutatión-reductasa necesita de dos coenzimas. Una de ellas es el FAT, la otra es MAT. Entonces, si no hay FAT, el glutatión no se reduce y los radicales libres destruyen la membrana del glóbulo rojo. Entonces se genera una anemia hemolítica. ¿Qué significa la palabra hemólisis? Todo lo que sea lisis, destrucción. En este caso, hemoglóbulo rojo. ¿Saben? Entonces, destrucción del glóbulo rojo. Hay hemólisis por ese proceso que yo lo voy a explicar. Bueno, pasamos a la B3, B1, B2, B3. Se llama niacina. Y la niacina yo me la consumo así como está allá arriba. Bueno, los glóbulos rojos tienen glutatión que nos ayudan a mantenerse sanos, a pesar de los radicales libres que la destruyen, ¿verdad? Pero para que el glutatión haga ese trabajo, debe reducirse por la acción de la glutatión-reductasa. La glutatión-reductasa necesita el factor para reducir la glutatión. Y es que puede actuar y defender al glóbulo rojo. Pero si no está, ¿qué pasaría? El glutatión no se reduce y no nos puede defender. Los glóbulos rojos se van. ¿Listo? Pasamos a niacina. Entonces yo la niacina me la consumo así como está ahí arriba. ¿Qué alimento? Maíz, leche, huevo, el pollito, el pavo, todas las aves de corral, carne de res, maní, pescado. Entonces se consume allí. Pero debemos convertirlas en la forma aproximada. Entonces allá tenemos que a la niacina se le puede agregar dos cosas. Por un lado, una adenina que se toma del ATP, así muy parecido a lo que acabamos de hablar ahora, y un grupo amino que se toma de la glutamina. Se agregan esas dos cosas a la niacina, la hemos convertido en NAD. Nicotinamida, adenina, dinucleotido. Ahora, si adicionalmente se le transfiere un grupo fosfato del ATP, entonces la hemos convertido en NAD. Esas son las dos formas principales. ¿En qué participa? Cuando es NAD, en oxidorreducción, como lo acabé de decir también con el FAT, sobre acciones catabólicas.
Es decir, para obtener energía. Y cuando es NADP, reacciones de síntesis, solamente hace reducciones. Entonces me ayuda a sintetizar moléculas, reacciones anabólicas. Beta-colorina, ya sabemos, en forma de metilnicotinamida. Y ella llega al hígado y allí puede almacenar su tiempito. Y si llegan a altas dosis, podría producir daño cardíaco. Esta puede dar excepciones a la regla que me dicen que podría suceder. Cantidades que necesitamos: niños de 5 a 8 miligramos y adultos de 18 a 29 miligramos. Y aquí llegamos a otra excepción de la regla, que les decía que las vitaminas tocaba tomarlas en los alimentos porque el ser humano no las puede sintetizar. Aquí hay una excepción: si bien se sintetiza poco, se sintetiza a partir del triptófano. Entonces, a partir de 60 miligramos de triptófano, se genera hasta 1 miligramo de vitamina D3. Viene así. Entonces, enzimas en las que participa el NAD: oxidorreducción, para convertir el malato en oxalacetato, lo hace la malato-deshidrogenasa con ayuda del NAD. ¿Dónde sucede esta reacción de malato-oxalacetato? Ciclo de Krebs. Esto para tener energía. También, la lactato-deshidrogenasa necesita el NAD para convertir al piruvato en lactato o viceversa. Si bien no es una reacción del ciclo de Krebs, sí es una reacción de obtención de energía. ¿Ok? Por ejemplo, el ciclo de Krebs me permite obtener energía en la mitocondria, es decir, que yo necesito oxígeno. Es un proceso de obtención de energía aerobio. Pero si por algún motivo yo me quedo sin suficiente oxígeno, no puedo obtener energía por el ciclo de Krebs. Entonces me toca obtener energía por procesos anaerobios. Es ahí cuando el piruvato ya no se debe convertir en acetil-CoA para que ese ciclo de Krebs, sino que se tiene que convertir en ácido láctico para renovar al NAD y poder seguir obteniendo los electrones de alta energía con la glucólisis sin oxígeno, porque esa sí se da en el citoplasma. Entonces, si bien no participa en el ciclo de Krebs, sí me ayuda a obtener energía. ¿Cuándo? Cuando no hay suficiente oxígeno. Por lo pronto entender eso. Entonces el NAD me sirve para procesos catabólicos para obtener energía. Ahora, en el ciclo de Krebs, esta no es la única reacción que me usa NAD. Hay otras más. Mírenlas aquí señaladas en rojo. Las señalé en rojo. Entonces yo les había hablado del malato para oxalacetato, pero también convertir el isocitrato en alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA. Entonces son 3 reacciones. Recuerden que todos esos NAD reducidos luego van a la cadena respiratoria y se convierten en 2.5 moléculas de ATP por cada uno de ellos. Ahora, ese era el NAD. Ahora vamos al NADP. Dijimos que el NADP ya no eran reacciones de catabolismo, sino de síntesis. Ahí tienen un ejemplo participando en la acción de 2 enzimas que están en la vía de las pentosas fosfatas para sintetizar esos azúcares. Síntesis. Pero también participa en síntesis de ácidos grasos en distintos tejidos, como el hígado, el tejido mamario, el tejido adiposo. Ácidos grasos y carbohidratos. Ácidos grasos. Ya van 2 moléculas sintetizadas. Por otro lado, hormonas esteroideas. Síntesis de hormonas esteroideas en el sistema reproductor masculino y femenino. Ya van 3 tipos de moléculas sintetizadas. Y por otro lado, reducción de glutatión junto con el FAD. ¿Se acuerdan que lo habíamos explicado? Se necesitan 2 cosas. ¿No? Tienen que estar las 2 para que eso se pueda.
cuando hay deficiencia de B3, una enfermedad que se conoce como el nombre de Melara, así como les decía el profe del video, también conocida coloquialmente como la enfermedad de las 3B, porque el paciente tiene dermatitis, diarrea y demencia. Dermatitis, diarrea y demencia. Pero también, menos frecuente, pero también se puede presentar el síndrome de Carlos o este síndrome carcinoma de maligno. El de Carlos se caracteriza por, bueno, muy parecido a la dermatitis, la piel es muy sensible a la luz solar. Entonces, fotosensibilidad cutánea, algunos hallazgos oculares y neuropsiquiátricos. ¿Por qué? Porque hay un transporte anómalo a nivel del riñón y a nivel del intestino de ciertos aminoácidos neutros. Algo tienen de la. Y le puse el negrita el triptófano, porque si yo no tengo triptófano, entonces yo no puedo sintetizar niacina. Porque le dije que esto es una excepción, nosotros podemos sintetizar niacina. Y tenemos acá el síndrome carcinoma de maligno, porque esas células tumorales convierten el triptófano en serotonina, no en niacina. Entonces, básicamente estaríamos dependiendo en cualquiera de las dos situaciones de la ingesta, porque no se está sintetizando por el triptófano en la niacina. Son menos frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se comen. Pero en este caso ya se tiene una deficiencia, la Melara, que es la más frecuente, una deficiencia importante. Bueno, vimos B1, B2, B3, pasamos a B5. Ácido pantoténico. El ácido pantoténico, panto, ¿qué era lo que decía el video? En todas partes. Por eso que ustedes van a encontrar que una deficiencia de vitamina B5 es muy raro, porque hay muchas fuentes a partir de las cuales nosotros podemos encontrar el B5. Y además, muchas fuentes y se encuentran en grandes cantidades en cada una de esas fuentes. ¿Cuáles fuentes? Alimentos de origen animal, todo lo que quieran. Cereales enteros, es decir, un arroz integral, que no se haya quitado su cáscara. Y legumbres. Bueno, ¿cuánto se necesita? Niños de 2 a 7 miligramos, adultos de 4 a 7 miligramos, más o menos lo mismo. ¿Y cuál es su forma coenzimática? La coenzima A, que también ya la han escuchado bastante. Entonces, esa estructura que ven de aquel lado es el ácido pantoténico. Así lo encuentro en los alimentos. Miren que está formado por ácido pantoico y una beta-alanina. Pero ahora yo necesito convertirlo en su forma activa, que es la coenzima A. Entonces, la coenzima A se forma agregando una adenina. Muy parecido a lo que hemos venido hablando del FAD, del NAD. De la coenzima A se le agrega una adenina. Entonces, esa coenzima A es clave para el metabolismo energético, porque participa en reacciones de acetilación. ¿Qué son reacciones de acetilación? Cuando una molécula es capaz de acetilar otros compuestos, es decir, de entregarle el grupo acetilo. ¿El grupo acetilo qué es? Una molécula de 2 carbonos. ¿Y eso por qué es importante? Ya cuando vean ustedes el ciclo de Krebs van a ver que lo que primero hacemos es acetilar. Porque yo necesito después descarboxilar. Yo le decía, perdón, que la descarboxilación implicaba reacciones de ¿qué? De catabolismo para obtener energía. Entonces, si yo quiero tener energía, tengo que descarboxilar. Si tú quieres descarboxilar, primero tienes que acetilar. ¿Qué es acetilar? Entregar 2 carbonos. ¿Y qué es descarboxilar? Sacar 2 carbonos. Y ahí se obtiene energía. ¿Cómo? Después lo ven en el ciclo de Krebs. Entonces, la coenzima es importante porque acetila, entrega un grupo acetilo.
Participa en el ciclo de tres, síntesis de ácido graso también y beta-oxidación. ¿Cómo hace ella para acetilar? Bueno, porque a la coenzima A yo le agrego el grupo acetilo que ella va a transferir. Ahí lo tienen, el grupo acetilo, miren los dos carbonos. Y cuando le puse el acetilo, la convertí ahora en qué? A la coenzima A la convertí en qué? Que es la que ingresa en el ciclo de tres, la que empieza el ciclo de tres. Entonces, claro, me participa en el metabolismo energético de las tres biomoléculas de carbohidratos, lípidos y proteínas. Porque ella puede acetilar a los compuestos provenientes, es decir, al piruvato proveniente de cualquiera de las tres biomoléculas. Y ya les dije, también participa en reacciones de biosíntesis, en este caso de ácido graso y colesterol, y a partir del colesterol de hormonas esteroideas, y lo de las reacciones de acetilación que ya habíamos mencionado. Entonces, fíjense que puede producir acetilcoenzima A partir de las tres biomoléculas como ven ahí. Y ese acetilcoenzima es importante porque es el que da inicio al ciclo de tres, donde tenemos mucho material. Adicionalmente, debo mencionar que a partir del succinil-CoA, que es uno de los metabolitos intermediarios del ciclo de tres, ella puede producir grupo M. El grupo M o hemo constituye una parte importante de la hemoglobina. Por lo tanto, es importante para el buen funcionamiento de nuestros glóbulos rojos. Es decir, que yo puedo hacer una anemia por disminución de mi hemoglobina cuando no tengo vitamina B5. Son dos vitaminas que participan en la síntesis del hemo, del grupo M. La B5 y la que viene ahora, que es la B6. Bueno, deficiencia del ácido pantoténico, vitamina B5, raro, porque ya dijimos, se encuentra en todas partes y en grandes cantidades, entonces es muy difícil que un paciente tenga deficiencia de vitamina B5. Entonces no se ha descrito un cuadro clínico que se genere por deficiencia de B5 hasta el momento. Sin embargo, lo que se sabe que podría suceder es porque se han notado, se han observado en animales de experimentación. ¿Cómo? Estos comen y reciben a B5, pero se les bloquea experimentalmente. Y ellos han desarrollado hemorragia suprarrenal, pérdida del cabello, que es la alopecia, dermatitis, anorexia, úlceras intestinales, retardo del crecimiento. Pero en el humano no se ha descrito hasta el momento de deficiencia de vitamina B6. B6 yo la puedo encontrar en la naturaleza, en el hígado, la carne de res, aguacate, pescado, banano, cualquier tipo de verduras y el huevo. ¿En qué forma las encuentro? Piridoxina, piridoxamina, piridoxal. Pero necesito activarla para que se convierta en coenzima. ¿Cómo la activo? Agregándole, por ejemplo, al piridoxal un grupo fosfato. ¿Quién hace eso? La piridoxalquinasa, que ya ustedes saben que si es quinasa, refiere un grupo fosfato. Ya, ahora con el grupo fosfato se llama piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal, que esa sí es la forma activa de la B6. Y participa en distintos tipos de reacciones del metabolismo de los aminoácidos. ¿Qué tipo de reacciones? Desaminación, descarboxilación, transaminación, transulfuración. Es decir, para eliminar grupos aminos, para eliminar CO2
para transportar de una molécula a otra grupos aminos, para transportar de una molécula a otra azúcar. Metabolismo de los aminoácidos. También, ¿se acuerdan que les dije que el triptófano podíamos sintetizar niacina a partir del triptófano? Ah, bueno, la enzima que hace eso necesita de fosfato de trihidración. Además, les dije que B5, pero también B6, síntesis de hemo. Y finalmente, algo adicional. Yo dije, metabolismo de aminoácidos. Pero hay una única reacción que no corresponde al metabolismo de aminoácidos, que es coenzima de la glucógeno fosforilasa, que es una reacción de los carbohidratos. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? Participa en un proceso que se llama glucogenólisis. ¿Qué significa lisis? Degradación de, en este caso, si se llama glucogenólisis, de glucógeno. Entonces, si yo no estoy comiendo porque estoy haciendo dieta para adelgazar, no le estoy echando carbohidratos a mi célula. Ella tiene la opción de los líquidos para tener energía, pero ese sudor ella no quiere usarlo. Ella busca otras alternativas. Entonces, la primera alternativa, cuando ya no se puede hacer glucólisis inmediata porque no entró el carbohidrato, es ir a la fuente de glucógeno, hidrolizarlo para obtener la glucosa de ahí. Y eso lo hace la glucógeno fosforilasa con ayuda del piridoxalfosfato. Aquí tenemos lo que hace con el GABA. ¿Qué es el GABA? Un neurotransmisor ácido gamma aminobutírico. Es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Recuerden que para mantener un equilibrio necesitamos de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios en distintos momentos del día. Por ejemplo, cuando vamos a dormir, para poder conciliar el sueño, GABA nos lleva a la calma. Inhibitorio. Entonces, los dos son necesarios. Y ese fosfato de piridoxal es coenzima de este ácido glutámico deshidrogenasa que me convierte el glutamato en GABA. Y si yo no tengo fosfato de piridoxal, esta enzima no va a poder convertir en glutamato en GABA. Entonces esos pacientes no llegan a la calma, al contrario, convulsiones, enfermedad epiléptica, encefalopatía, alteración de la esfera mental. Hablábamos de reacciones de transaminación. Ustedes ya vieron en otros momentos, en otras clases, las transaminasas, AST, ALT, o GOT o GPT, que son las mismas. Transaminasas, ¿qué hacen? Transfieren de forma reversible un grupo amino entre un alfa-aminoácido y un alfa-cetoácido. Esa es la estructura química general, pero eso lo hacen todas las transaminasas. Y todas esas transaminasas necesitan de fosfato de piridoxal. Reacción de los aminoácidos, del metabolismo de los aminoácidos. Aquí tenemos un ejemplo de transulfuración, cuando necesitamos transferir el azufre entre una molécula dadora y una receptora. En este caso, la homocisteína no podemos dejar que se acumule. No podemos dejar que se acumule en el cuerpo humano, porque nos da una enfermedad que se llama homocistinemia y homocistinuria, que tiene unos problemas importantes a nivel de desarrollo. ¿Ok? Entonces hay retardo de crecimiento, retardo mental. Entonces toca a la homocisteína convertirla en cisteína. Para eso tenemos que transferir ese azufre de la homocisteína
a la cerina. ¿Quién hace eso? Ahí tenemos dos enzimas que participan, cistatonina beta-sintasa y también la cistatonasa. Y ambas necesitan como cofactor al fosfato epiridoxal o vitamina B6 para que no se me acumule la homocisteína. Y les doy un adelanto a lo que se viene. Miren a la homocisteína. Otra manera de no permitir que se me acumule es convertirla en metionina. Entonces yo evito que se me acumule convirtiéndola en metionina o convirtiéndola en cisteína. Para la conversión en cisteína necesito B6. Pero para la conversión en metionina necesito a B12 y a B9, que es el ácido fólico. Entonces ustedes van a encontrar en los textos, y el profesor nos decía en el video, que interaccionan esas tres vitaminas del complejo B. B6, B9 y B12. Para evitar la homocistinemia y homocistinuria, que si se me acumulan, me pueden generar problemas cardíacos y problemas mentales, problemas del desarrollo. La homocistinemia y homocistinuria, todo lo que termine en emia es en sangre. Aumento de la homocisteína en sangre. Eso es homocistinemia. Y todo lo que termine en urea es en orina. Aumento de la homocisteína en orina. Biosíntesis tenemos a partir del succinil, les dije, tanto B5 como B6. Con distintas reacciones como ven ahí. B6 consigue la protoporfirina 9. A la protoporfirina 9 le agregamos hierro, hemos construido el grupo N. Y de ahí la hemoglobina. Entonces, si mi paciente no tiene B6 y o B5, no podrá sintetizar la hemoglobina. Por lo tanto, va a desarrollar una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué quiere decir microcítica? Que el glóbulo rojo es más pequeñito de lo normal. Yo sé si es normal midiéndole el BCM, volumen corpuscular medio, el cual debe ser de 80 a 100 femtolitros. Si el glóbulo rojo, que me lo dicen en un cuadro hemático, un examen de sangre, tiene un tamaño menor de 80 femtolitros, es microcítico. Y eso se puede dar porque no tienen hemoglobina. Y la hipocromía, hipo es bajito, cromo, color. La hemoglobina es el que le da el color al glóbulo rojo. Pero este se ve más bien blancuzco, porque no tiene hemoglobina, porque no hay B5 y B6. Una de las dos o las dos. Entonces es hipocrómico, sí, color. Produce anemia microcítica, hipocrómica. Ya hemos hablado de dos anemias. ¿Se acuerdan? Cuando no hay FAC o NAP, la anemia hemolítica. Y cuando no hay B5 o B6, una anemia microcítica hipocrómica. Y más adelante voy a hablar de una anemia cuando el glóbulo rojo es grande, no chiquito, sino grande, megaloblástico, que es por deficiencia de vitaminas B9 y B12. Una de las dos o las dos a la vez. Entonces, tener claro eso, ¿no? Los tres tipos de anemia, ¿qué tipo de vitaminas me las produce? ¿La deficiencia de quién? ¿Quién me produce anemia hemolítica? De B2 o B3. ¿Quién me produce anemia microcítica hipocrómica? Deficiencia de B6 y o B5, porque sintetiza el grupo M. Y la hemolítica de B2 y B3, ¿por qué es? Porque no hay glutatión reductasa, no participa la glutatión reductasa para proteger de radicales libres a la membrana del eritrocito. Y la otra anemia que voy a hablar
que es la del lóbulo 2 megalogástrico grande, mega grande, más de 100 centilitros, deficiencia de B12 y B9 que es ácido fólico. Y ahorita vemos por qué. De tener claro eso. ¿Cuándo podemos tener deficiencia de B6? Bueno, porque no la consumo, claramente. Pero si sí la consumo, también puede ser porque no la estoy absorbiendo a nivel intestinal. ¿Quién me puede generar problemas de absorción de B6? El alcohol. Los pacientes alcohólicos no absorben B6. Los pacientes alcohólicos terminan desnutridos. ¿Ustedes han visto un paciente alcohólico flaquito, desnutrido? Se bloquea la absorción de B6. También hay medicamentos como isoniazida, se lo mencionaba el profe en el video, cicloserina, ambos son utilizados en el tratamiento de tuberculosis. La isoniazida es de primera línea, pero si la bacteria es resistente, el médico puede mandar uno de segunda línea y uno de esos es la cicloserina. Ambos bloquean la absorción a nivel intestinal del B6. Entonces, el médico que lleva el programa de TBC, que es tuberculosis, en el hospital, cuando manda estos tratamientos, de una vez le dice al paciente que se tome complejo de la vitamina B para evitar eso. O en otros casos se puede presentar anemia microcítica hipocrómica, ya lo hablamos. En otros casos, dermatitis, glositis, estomatitis, porque hay anemia, convulsiones y neuritis periférica. Toxicidad, porque si eventualmente llegamos a tener mucha cantidad circulando, puede interferir en la acción de ciertos medicamentos. Por ejemplo, el levodopa, que se utiliza para controlar los movimientos exagerados en Parkinson. B6 aumentado, bloquea el levodopa y el paciente no mejora. Fenobarbital, que se utiliza para los cuadros convulsivos. Fenitoína. Entonces, eso puede llevar a ataxias, los problemas de movimiento, neuropatías sensoriales, cuando tenemos mucha cantidad de B6. Pasamos a B8, conocida también como B7 o vitamina H, es la biotina. La biotina requerimos los niños de 10 a 30 microgramos y los adultos 100. ¿Ustedes se acuerdan? Han escuchado mucho que se promociona tomar biotina ¿para qué? Para el pelo, la piel, las uñas. Pero yo me la puedo consumir en mis alimentos. ¿Qué alimentos? Proteína de origen animal cualquiera, aguacate, huevo, leche, champiñones, ahí bien. Y también mi flora, mi microbiota intestinal me la puede sintetizar. No es la célula humana la que lo sintetiza, la microbiota, la bacteria que está en mi intestino. Por eso hay que esforzarse en mantenerla en eubiósis. Ustedes van a ir aprendiendo cómo se consigue. O sea, sana la microbiota. Hoy en día la microbiota intestinal es considerada un órgano más. Hay que mantenerlo sano para mantener la salud. El huevo, con respecto al huevo, hay personas, no sé si lo hayan escuchado antes, pero les cuento, que tienen la costumbre porque creen que consumirlo crudo, tienen la costumbre de consumirlo crudo. Creen que crudo, y ahí hacen una mezcla y que con malta, que no sé, es una locura. Creen que consumirlo crudo eleva su contenido nutricional. Y no. Lo que pueden ganarse son distintas infecciones incluso. Pero con respecto a la biotina, les voy a decir lo siguiente. Crudo, la clara tiene un compuesto que se llama abilina. Y la abilina bloquea la absorción de biotina. Tanto la biotina que tiene el huevo en la yema,
como la biotina que usted se coma proveniente de cualquier otro alimento. No la va a absorber. Porque la biotina que se comió en la clara cruda se la bloquea la absorción. Entonces viene la deficiencia de biotina. Cocinar a alta temperatura bloquea a la biotina y yo ya puedo absorber la biotina sin problema. Por eso hay que cocinar el huevo. Forma coenzimática, la biocitina. ¿Y cómo se consigue? Ya les muestro. Haciendo un enlace. Estableciendo un enlace. ¿Y en qué reacciones participa? Carboxilación. Ay, ya no es descarboxilación. Ahora es carboxilación. ¿Qué dije yo de la descarboxilación? Catabolismo. Y si aquí es lo contrario, entonces ¿qué es? Entonces la biotina participa en síntesis de moléculas. ¿Qué síntesis? ¿Qué molécula? Sintetiza. Ácido graso, glucosa, que es un carbohidrato, y aminoácidos que originan las proteínas. Entonces las tres biomoléculas, lípido, carbohidrato y proteína, la biotina participa en su síntesis mediante reacciones de carboxilación. Ya te dije todo. Esta es la biotina. Así la consumo yo los alimentos. Todavía no se activa. Para que se active, tiene que establecer un enlace con una lisina. Y ahí sí, ya enlazada, se llama biocitina, que es la forma activa. Esa lisina está en el sitio activo de distintas enzimas que hacen carboxilación. Ahí está el ejemplo de la piruvato carboxilasa. Pero otras dos más. Tienen lisina en su sitio activo. Entonces, cuando la biotina se enlaza con esa lisina, ya se convirtió en biocitina y ya está como coenzima. Cuando se da ese enlace, miren ustedes, se desprende una molécula de agua y ese enlace es un enlace covalente. Por lo tanto, la biocitina funciona como que esa. Eso lo hablamos en la primera clase. Entonces, vamos repasando. ¿Cuándo una vitamina es un grupo proteico? ¿Cuándo es un cosustrato? ¿Ok? ¿Y qué hace esta que tenemos aquí de ejemplo, que es la piruvato carboxilasa? Pero no es la única enzima en la que el biotina es coenzima. La piruvato carboxilasa carboxila el piruvato, toma el CO2 del bicarbonato, se lo transfiere al piruvato y lo convierte en oxalacetato. El piruvato normalmente tiene 3 carbonos. Cuando le transfiere el CO2, se convierte en oxalacetato que tiene 4 carbonos. ¿Y por qué es importante ese oxalacetato? Por dos cosas. La primera, cuando la acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs para obtener energía, ¿con quién tiene que unirse? Con el oxalacetato. Si no hay oxalacetato, toca conseguirlo. Bueno, la piruvato carboxilasa te lo tiene. Es decir, que suministra sustratos para el ciclo de Krebs, para que no se detenga el ciclo de Krebs. Entonces sintetizó ese sustrato, síntesis. Y por otro lado, ¿saben por qué es importante? Por un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? ¿Quién sabe? Formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Son muchos compuestos. El glicerol, el ácido láctico, aminoácidos y el oxalacetato. Entonces,
Volvamos al cuento que yo estaba echando ahorita. Si yo estoy a dieta porque quiero adelgazar, yo no como carbohidratos, que es la primera fuente utilizada para obtener energía. La célula no tiene carbohidratos. ¿Qué le toca hacer? Ir por los lípidos. No, mi amor, yo no me gasto ni dólares. Primero, cojo otras opciones. La primera opción ya la mencioné hace un ratito. ¿Cuál era? No. La mencioné hace un rato. Degradación de glucógeno, glucogenólisis. Yo tengo una reserva ahí de glucosa. El glucógeno, bueno, antes de irme por los lípidos, cojo la reserva de glucógeno. Glucogenólisis. Pero si no he comido porque es que quiero adelgazar y pasa el tiempo, ya me agoté la reserva de glucógeno. ¿Me voy por los lípidos? Todavía no. ¿Ahora qué hago? Gluconeogénesis. Formo glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Uno de esos compuestos que no son carbohidratos es los acetatos. Entonces, la biotina con la piruvato carboxilasa participan en la síntesis de glucosa a partir de los acetatos. En lo de la primera viñeta ya lo expliqué. Pero esa no es la única enzima que hace carboxilación con ayuda de la biotina. Carboxilación, síntesis. Tenemos a la acetil-CoA carboxilasa para sintetizar al malonil-CoA. Y el malonil-CoA es materia prima, y ustedes lo van a ver más adelante cuando vean ácidos grasos, para la síntesis de grasa, de ácidos grasos, o sea, de lípidos. Entonces, la piruvato carboxilasa, síntesis de carbohidratos. Y además suministro para la ciclo de grasa. Acetil-CoA carboxilasa, síntesis de lípidos. Y la última, propionil-CoA carboxilasa, síntesis de ácidos, de aminoácidos. ¿Cuáles aminoácidos? Metionina, leucina y valina. Entonces, síntesis proteica, porque esos son materia prima para la proteína. Entonces, las tres biomoléculas, la biotina participa en su síntesis. Ahí yo necesito esas biomoléculas para mis cabellos sanos, para mi piel bella, para mis uñas, para que mis uñas crezcan. Por eso nos venden los suplementos de biotina. B12, me volé la 9. Ahorita hablamos de la misma. B12. Cianocobalamina o cobalamina. Esa es la estructura química. Tiene un anillo de corrina. En el centro del anillo vemos el cobalto. ¿Qué cantidad requerimos? 0.3 a 1.5 microgramos en niños y 2 microgramos en adultos. ¿En qué alimentos lo puedo encontrar? Oído. Proteína animal. Alimentos de origen animal. No están los vegetales. Mi microbiota intestinal me ayuda, pero muy poquita cantidad. O sea que me toca sí o sí de los alimentos. ¿Quiénes se ven perjudicados aquí? Entonces, un paciente vegano tiene que suplemento de B12. Forma coenzimática, yo me la consumo como cianocobalamina, pero yo necesito convertirlo en metilcobalamina, que es la forma coenzimática, o 5-desoxiadenosilcobalamina. Una y otra participan en dos reacciones importantes. Hacen transmetilación, es decir, que mueven un metilo de una molécula a otra. ¿Adivina de quién? Ya yo se los dije. Le quitan el grupo metilo al metil tetrahidroxifolato y lo transfieren a la homocisteína para evitar que la homocisteína se me acumule. B12 hace eso.
Y también hace reacción de isomerización. Yo copié esto aquí, porque me están viendo. Pero a los del grupo pasado les dije, porque es que me piden la diapositiva. Yo comparto las diapositivas para que ustedes estén contentos. Pero les voy a hacer una claridad. La diapositiva no es material de estudio. Hay que ir al libro. Y hay que conectarse con el profe. Porque yo aquí debería haber puesto solo el dibujo y explicar. Entonces, yo les comparto la diapositiva. Hoy, en el nombre de Dios, antes de 12 de la noche. Amén. Y las de ayer. Para ponerme al día. Pero, no crean que ese es un material de estudio. Es una guía. La diapositiva es una ayuda audiovisual para profesores para que ustedes estén más habilitados por donde van. El libro. Yo les voy a explicar con el dibujo lo que está escrito ahí. Pero eso debe ser con punto de tres. Cuando uno escribe, también está estudiando si le hace cosas. Entonces, si yo fui la que lo escribí, yo fui la que lo escribí. Ustedes hagan lo suyo. Bueno, yo consumo la B12, la cobalamina, la cianocobalamina. En el esquema está con rojo como una película. Cuando está en mi boca, se va a unir con una proteína que se llama proteína R. Aunque también otros autores le llaman lactocorrina. Otros autores le llaman cobalofilina. Dependiendo del libro que estén leyendo, cualquiera de los tres nombres es la misma. Secretada por las glándulas salivares. Entonces, en la boca, cuando estoy masticando esos alimentos, se une la lactocorrina con la vitamina B12. Y van viajando por el tubo digestivo. Aquí va lactocorrina con B12. Sigue su camino. El páncreas, que es este que está aquí en el dibujito, secreta una proteasa hacia la luz intestinal. Y la función de esa proteasa es degradar a la lactocorrina para que la vitamina B12 quede libre. Estoy en el intestino. Luego, si mi paciente tiene una pancreatitis, ese proceso ahí se está esperando. Paciente con pancreatitis pueden hacer deficiencia de vitamina B12. Ya saben. Ahora, las células parietales gástricas sintetizan una molécula que se llama factor intrínseco. Y el factor intrínseco, si bien se sintetiza aquí, igual él viaja para el intestino. Y él está a la espera de que las proteasas pancreáticas liberen la vitamina B12 para él unirse a la vitamina B12. Se unen en el intestino, pero lo secreta el estómago. ¿Ok? Tiene que separarse de la lactocorrina, la vitamina B12, para que el factor intrínseco la pueda capturar. El factor intrínseco es necesario para que el enterocito pueda absorber a la vitamina B12 y la mande al sangre. Sin factor intrínseco no se puede absorber. La botamos con las heces y nos quedamos sin B12. Hay pacientes que tienen deficiencia de factor intrínseco, entonces tienen deficiencia de vitamina B12. Pero a estos pacientes a los que les hacen cirugía bariátrica, que les cortan partes del estómago, que son obesos, ellos pueden llegar a ser deficiencia de vitamina B12. Hay que hacer un acompañamiento y un suplemento para evitar esto. Bueno, ya llegó a la sangre, ya se liberó del factor intrínseco, ya llegó solito. Pero ella necesita ser transportada hacia las células que lo van a utilizar. ¿Quién la transporta? La transcobalamina 2. Hay transcobalamina 1 y 2, las dos participan en el transporte, pero la 2 es encargada de llevarla hasta los distintos. Entonces, si hay con este proceso hay deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿en qué reacción?
reacciones participan? Ya las había mencionado rapidito en otro lado. Dos reacciones importantes. ¿Se acuerdan que yo les dije? No podemos permitir que la homocisteína se me acumule. Entonces, la metionina sintasa, con ayuda de la vitamina B12, ¿en qué forma? Metilcobalamina. Toma el grupo metilo del metil tetrahidroxifolato. ¿Quién es el ácido fólico? Toma el grupo metilo a partir del metil tetrahidroxifolato y se lo transfiere a la homocisteína, miren dónde está, convirtiéndolo en metionina. Ya de esta manera no se me acumula la homocisteína. El paciente no desarrolla homocistinemia y homocistinemia. B12. Ahora, la B12 también, pero en su forma de desoxadenosilcobalamina, ¿se acuerdan que yo les dije que había dos formas proximáticas? Ayuda a la metilmalonil-CoA a convertir al metilmalonil-CoA en succinil-CoA. Si yo no hago esta conversión, el metilmalonil se me acumula y me da otra enfermedad grave que se llama aciduria metilmalónica. Que al igual que la homocisteína, va a desencadenar en el paciente problemas de desarrollo mental, retardo en el crecimiento. Entonces, eso se corrige dándole suplemento de B12 al paciente. Si yo detecto que el problema es porque no tiene B12. Pero debo hacer una aclaración. Tanto la homocistinemia y homocistinemia como la aciduria metilmalónica también se pueden presentar por problemas genéticos. Es decir, por el gen defectuoso heredado, por el gen defectuoso, que codifica para la metionina sintasa o que codifica para la metilmalonil coagulasa. Entonces, aquí el problema ya no es la vitamina. Puedo darle toda la vitamina que estoy en mi paciente que no va a tener. Retardo, retardo, ¿y por qué no mejora si yo le estoy dando suplemento de vitamina? Porque el problema no es la vitamina, sino de la enzima. Que su gen que codifica para esa enzima está mal. Está muy mal. Entonces, lo que quiero decir es que estas dos enfermedades se pueden presentar o porque haya deficiencia de vitamina, que no nos interesa hoy, o porque haya mutaciones que tienen que codificar enzima. Si yo le doy a mi paciente suplemento de B12, él puede mejorar si el problema era la vitamina. Pero en el otro caso es un permanente porque hay un problema. Bueno, que lo acabo de decir, como si tenemos miren que les puse 3 vitaminas. Ya habíamos, puse 2 veces B9 y B6. Ya habíamos mencionado a B6, ya mencioné a B12 y ahora viene B9. Las 3 trabajan simultáneamente, eso está explicando con el video. Yo se lo voy a mostrar ahora en la siguiente. Tener elevada la homocistinuria también aumenta el riesgo cardiovascular. Muerte por enfermedad cardiovascular, infarto, por ejemplo, derrame cerebral, accidente cerebrovascular. Acidemia o aciduria metilmalónica, ya lo mencioné. Ay, miren. Anemia. ¿Se acuerdan que les dije? La B12 y el folato. Anemia. Pero ahora ya no es microcítica, sino megalobláctica, megagrande. Le medimos el BCM, volúmetro muscular medio del glóbulo rojo, y ya no está por debajo de 80, sino por encima de 100. Lo normal es de 80 a 100. Un glóbulo rojo muy grande, es inmaduro. Razón por la cual se destruye rápido. Porque no sirve. ¿Y por qué es así de grande? Porque la B12 me ayuda a sintetizar el ADN. Y el megaloblasto, que es una etapa de la síntesis del glóbulo rojo, tiene que duplicar su material genético para dividirse en glóbulos rojos chiquitos, normales. No se puede dividir porque la B12 no está. Y esa anemia se presenta cuando no se absorbe
ya sea porque no hay factor intrínseco, porque hay pancreatitis y no se disuelve, no se elimina la alfa-colina, o porque no común. Entonces, tengo que darle suplemento de vitamina B12 en cualquiera de esos casos al paciente. Si el problema es de factor intrínseco o de una pancreatitis, ¿cómo le doy esa vitamina B12? ¿Cómo se la doy? ¿Cómo se la doy? Porque mía, se la doy oral. Intramuscular. No hay factor intrínseco o no hay proteasa pancreática. Intravenoso, directo a la sangre, para poder corregir. Por eso ustedes no van a escuchar, ay, a tal paciente, a tal amiga, a tal familiar, le ponen unas inyecciones de B12. Inyección. Porque el problema es con la absorción a nivel del tubo digestivo. Vitamina B9, ácido fólico, repetimos, los adultos 150 microgramos, los niños 25. Los encontramos en todas las hojas verdes, espinaca, lechuga romana, todas las hojas verdes. Hígado, levadura. Ya ustedes conocieron esto, el ácido fólico tiene glicerina, ácido paraminobenzoico y ácido glutámico. Eso ustedes ya lo conocieron, pero esta no es la forma activa. La forma activa es el tetrahidrofolato. Tetrahidro, 4 hidrogeniones. Entonces, ¿quién agrega los 4 hidrogeniones? La hidroxifolato reductasa, que la Biblia también. Se hacen 2 sucesiones, 2 reducciones sucesivas, donde agregan cada una 2 hidrogeniones, para que él reciba los 4. Entonces, 4 o tetra hidroxifolato. Entonces, esto, ojo, cuando ya tenemos los 4 hidrogeniones en la molécula, está listo el tetrahidroxifolato para recibir unos sustituyentes de carbono, como son un grupo metilo, un formilo, formimino, metilén, esos que ven ahí. ¿Dónde lo ubica? Carbono 5 en metilo, carbono 5 o 10 en formilo, y así sucesivamente como lo ven en la diapositiva. Esto lo estoy explicando para que ustedes entiendan cuando les dice el N5-metil tetrahidroxifolato. Bueno, porque el grupo metilo se ubicó del carbono 5 del tetrahidroxifolato. Y así como. Entonces, por ejemplo, el N-metil era el que ustedes veían que le transfería el grupo metilo a la homocisteína. ¿Se acuerdan? Que él decía que interactuaba B9 con B12. El N-metil transfería su grupo metilo. Bueno, entonces, por el síntesis de metionina, ya lo hablamos. Y muy importante, los síntesis de los ácidos nucleicos, que lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Para la síntesis del ADN. Entonces, si no tengo, no sé si se la repetitiva que viene, ahora aquí está como el N5, N10, metilhidroxifolato para la quinina. Y el N10 formilhidroxifolato para las tubinas. Si no tengo folato, no puedo sintetizar ADN. Si no puedo sintetizar ADN, el megaloblasto no puede subdividirse en glóbulos rojos normales. Entonces se queda grande, anemia megaloblástica. Es decir, que mi paciente puede desarrollar anemia megaloblástica por deficiencia de B12, por deficiencia de B9 o ambas. Esta es la interacción de las 3 vitaminas. ¿Se acuerdan que el 5-metil tetrahidrofolato le entrega el grupo metilo a la homocisteína? Y eso se logra gracias a una enzima que ayuda a la B12. Y así obtengo metionina. Pero también puedo deshacer
C en vez de la homocisteína, convirtiéndola en cisteína, haciendo una transferencia de azufre, ¿cierto? Utilizando B6. Una manera de evitar que se me acumule la homocisteína. Actúan tres, interactúan tres vitaminas. B6, B9 y B12. Y nuestra última vitamina, que es la vitamina C, hidrosoluble. Necesitamos de 15 a 30 miligramos los niños y de 60 a 75 miligramos los adultos. ¿Dónde encontramos los cítricos? Los cítricos, naranja, pomelo, limón, el tomate, rico en vitamina C, la guayaba. Pero hay un problema aquí y es que la vitamina C es termolábil. Con la vaca se pierde la vitamina C cuando la consumimos. No te sirve para nada. Pero ¿cuál es la recomendación? Si vas a hacer un jugo de guayaba, yo no recomiendo los jugos, no cocinar la guayaba, porque va a perder su vitamina. El tomate, por supuesto, si lo utilizamos en un guiso, en un ahogado, ahí lleva calor, pero no se preocupe que igual el tomate es muy bueno, muy poderoso. Sin embargo, yo me puedo comer mi tomate también en mi ensalada cruda, ¿cierto? Entonces, proveer de mucha vitamina C. Ya ahorita hablamos de la deficiencia. Me voy a quedar con las funciones por ahora. Hidroxilación, proceso clave para la síntesis de colágeno. Por eso, si no hay vitamina C, cicatrizamos mal. Porque el colágeno lo necesito para la cicatrización. Oxidorreducción y antioxidante. ¿Qué es lo que es antioxidante? Ya el necesito que le quede al libre que necesitan hacer. Pero ella evita eso. O sea que es otro de los sistemas. Me ayuda el sistema en que el sistema inmune funcione bien. Hidroxilación de prolina y lisina. Miren aquí, prolina y aquí la vitamina C le agregó el hidroxilado. La hidroxiló. Lisina, la hidroxiló. Esos dos, cuando ya están hidroxilados, son la materia prima para la síntesis de colágeno. Es decir, que yo necesito vitamina C para mantener la piel bien bonita, para cicatrizar bien, ¿ok? Entonces a veces los pacientes cuando van para la cirugía les piden que tomen suplemento de vitamina C antes de la cirugía y en el postoperatorio para una buena cicatrización. Bueno, antioxidantes interactúa con las vitaminas liposolubles A y E para cumplir con esa función. Y absorción del hierro, porque resulta que yo consumo el hierro como ion férrico, pero así no lo puedo absorber en el intestino. Toca convertirlo en ion ferroso. ¿Quién hace esa conversión? La vitamina C. Si yo tengo vitamina C deficiente, me puede dar anemia porque deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque no estoy absorbiendo. El hierro lo necesito, ustedes lo vieron para allá, para el grupo M. Se agrega hierro a la proteína 9. Entonces, si no tengo vitamina C, no puedo absorber el hierro. Por eso es que cuando hay anemia ferropénica, es decir, deficiencia de hierro, al paciente se le da un suplemento de hierro y vitamina C. ¿Para qué? Pueda absorberlo bien. Metabolismo de la fenilalanina, de la tirosina, etc. Entonces, la deficiencia de la vitamina C, aparte de la anemia que acabo de hablar, de la mala cicatrización, también produce una enfermedad que se llama escorbuto. Entonces, el escorbuto cursa con sangrado de las encías, pérdida de los dientes, debilidad general, fragilidad capilar y por lo tanto se lleva a una hemorragia cutánea. Se vuelve a ver la sociedad de la nieve, los que ya se la vieron y los que no se la ven, para que ahora la vean con sus ojos de médico. Hay una parte de la película en donde un amigo
Tiene al otro que está muy débil y así en sus piernas y le mueve los dientes. ¿Ven? Ellos no, ellos estaban malnutridos. Ellos no tenían ninguna fuente de vitaminas. Preguntas. Los 20 minutos de descanso son estos que quedan. Nos vemos mañana con vitaminas.